Bienvenido, Andrés. Bien hallado. Muchísimas gracias de nuevo. Hoy estamos de nuevo con Andrés de Mente Uno. Como siempre, súper agradecidos. Con Andrés siempre nos sentimos realmente que podemos hablar del tema y todo se va desplegando como tiene que ser. Y, y bueno, y hoy habíamos pensado de hacer un vídeo relacionado con el tema que sería Todos son llamados. Y bueno, yo me he preparado un poquito de esquema porque está como muy esquematizado y como para explicar un poco el proceso de creación o extensión y cómo lo podríamos explicar ya en la división, ¿no? Bueno, Andrés, Dios, que es la mente abstracta, tuvo un pensamiento, por decirlo de alguna manera, llamado Cristo, y Cristo es una idea en la mente de Dios. Sería así, si las ideas no abandonan su fuente, entonces la idea, que es Cristo, jamás puede abandonar su fuente, que es Dios. Eso es como que nos produce un poco de calma a los que estamos en este camino, me refiero, cuando estamos ya... O sea, lo que estás ¿Cómo? preguntando es si Cristo es una extensión de la mente de Dios, ¿no? Sí, sí, Eso ¿cómo produce, sería? dices que eso produce calma porque partimos de una idea de separación. Entonces, pensar que es inevitable la unión produce calma, pero a la vez también tiene que producir miedo, puesto que si nos encontramos en esta situación debe ser porque en algún nivel nos ha parecido que era mejor que lo anterior. Y si es mejor que lo anterior, la inevitabilidad de la unión con Dios en algún nivel tiene que producir miedo, porque pareciera que estamos restringidos en cuanto a nuestra libertad. Sin Claro. embargo, el curso nos dice que solamente somos libres en Dios. Cualquier otro estado en el que creamos estar supone una renuncia a esa libertad. Ujú. Cuando decimos que Cristo es el Hijo y tal como Dios lo creó, es para recordar que nunca podemos ser abandonados de nuestro santo hogar. Sí, es una negación de la creencia en el pecado. La creencia en el pecado consiste en que es una fantasía que se basa en que hemos sido capaces de alterar lo inmutable. Es decir, si la voluntad de Dios es que su Hijo sea tal como Él lo ha creado, la creencia en el pecado nos cuenta que hemos sido capaces de modificar eso y que nos hemos convertido en una cosa distinta. Sí, así que la idea de recordar que somos tal como Dios nos creó nos muestra que nuestras pretensiones no son posibles y que por lo tanto tampoco pueden tener efectos, lo cual facilita la práctica del perdón. Sí, así es. Cuando explicamos que el mundo, cuando decimos que el mundo no existe, simplemente es porque es un pensamiento separado de Dios. Todo lo que está separado de Dios tiene que ser inventado, porque no hay nada separado de Dios. Todo lo que ha surgido de esa premisa es obviamente falso, porque no comparte la creación. Tiene que ser una fantasía en la mente distorsionada del Hijo de Dios. En ese sentido, el mundo no existe. Si entendemos existencia como de una naturaleza real, lo que es fabricado es un conjunto de conclusiones fantasiosas, pero esas conclusiones, por muy consistentes que parezcan ser, en realidad no pueden tener existencia.
sí, de eso también nos salvamos, porque claro, siempre queremos elegir algunas sí, algunas ilusiones sí y otras no. Eso solamente parece posible en un estado mental fragmentado, porque una característica de la realidad es que está unificada. Por lo tanto, no tiene partes fragmentadas o aisladas. Cuando elegimos una parte de la fantasía, estamos considerando que la fantasía nos salva de la realidad. Da igual qué parte elijamos. La fantasía es más deseable que la realidad. Esto es la consecuencia de que nuestra percepción todavía no esté suficientemente unificada. Al no estar unificada no podemos reconocer la realidad como lo que es. Por lo tanto, nos fijamos en fantasías. Y dentro de las fantasías elegimos aquella que se adapta mejor a nuestras pretensiones. Es decir, que encaja mejor con la idea que tenemos de nosotros mismos que todavía queremos conservar. Exactamente. El cielo, ¿qué es el cielo? El cielo es un estado mental. Es el estado natural del Hijo de Dios. Las obras de Dios no son obras nuestras, eh, pero las nuestras son como las suyas. Sí, toda mente crea a semejanza de cómo ha sido creada y no puede hacer nada que no esté contenido en sí misma. Por eso el Hijo de Dios crea a semejanza de su Padre, con la misma naturaleza que las creaciones del Padre. Claro, porque sería, tú tienes tus hijos, pero tus hijos no, tú eres padre de tus hijos, pero tus hijos no son tus padres, claro. Ujú. Es una Sería cuestión como de una, dirección de la creación. claro. O sea, que Dios te creó a ti, pero tú, claro, tú no le has creado a Él. Sí. Cuando, cuando estamos hablando de la fragmentación, empieza, la mente ya piensa, a ver, ¿cómo se fragmentó? Pero claro, estamos pensando en como si fuese un pensamiento que ocurrió en el pasado, pero es un pensamiento que ocurre en este instante. Sí. Lo decimos como si fuese un hecho histórico, por decir algo, que ocurrió Ujú. en el pasado. Pues no, está ocurriendo ahora en tu mente. Es cuando Cuando hablamos desde la... intentamos plantearnos estas cuestiones abstractas del curso, es Mm, importante no perder la perspectiva de que estamos tratando de razonar sobre ellas desde dentro del mismo problema que ya condiciona nuestra percepción. Por eso hice el curso que el ego puede hacer muchas preguntas, pero no tiene ninguna respuesta consistente, porque el ego forma parte del problema. Entonces, como la propia mente está condicionada, tiene que tener en cuenta, al hacerse estos cuestionamientos, su propia situación, porque al ser consciente de la situación, puede conectar con algo, el Espíritu Santo, que está más allá de ese límite. Y solamente desde ahí puede tener algún tipo de comprensión. Si se intenta comprender el problema desde dentro del problema, no se va a poder hacer, por el propio condicionamiento de la mente. claro. Entonces, lo que serían supuestamente las cuatro divisiones sería, se tiene que explicar de manera metafórica y no literal. ¿A qué llamas cuatro divisiones? Cuando se supone que estamos en la primera división sería lo del ego, que primero surge un pensamiento que excluye a Dios. Sería la primera ¿Te división, refieres a ¿no? las leyes del caos? Más que eso sería la separación de Dios y la estrategia del ego.
sería parte 1, estrategia del ego, que cuanto más aprendes sobre el ego, más te das cuenta de que no puedes seguir creyendo en él, ¿no? Pero lo único que fabricó el ego es la mente que creyó en él. Ujú. Las 4 divisiones, como dice el libro de Kenneth Bannick del mensaje, para explicarlo de alguna manera, pues lo dijo, lo dividió así. Ujú. La parte 1 era pecado, culpa y miedo, y luego la estrategia, y se subdividía. Pero esto más que nada, claro, para que lo entendiera a la mente, digamos, lineal, ¿no? Ah, surgen 2 pensamientos que se excluyen mutuamente. Uno sería el ego y el otro sería el espíritu. Pero luego el ego se abandona cuando ve la grandeza de Dios. Pero sería que la estrategia del ego fue la mente que creyó en él. Y luego, en la tercera división, el miedo se agarra tanto en la mente del hijo porque éste no ve salida, pero prefiere tener una vida a no tener nada en absoluto. Ujú. Bueno, así lo explicaba, pero sí, la verdad es que es un poco esquematizado, digamos, ¿no? Sí, abstracto. Así, es que no se puede explicar, pero claro, seguramente es antes de que empieces el curso, para que se te den algunas directrices, pues se Lo que ocurre explica. con las abstracciones de las que estamos hablando hoy es que pueden propiciar fácilmente lo que llamamos bypass o autoengaño. Porque como son conceptos, la mente se entretiene con estos conceptos, que puede ser que en cierto punto sea importante entenderlos. Pero también hay que tener aquí en cuenta algo. Si queremos ser de ayuda para la mente, darle demasiados conceptos abstractos que va a utilizar para confeccionar con ellos una defensa, no va a propiciar ningún tipo de sanación ni de solución para la mente. Entonces, es mucho más práctico abordar los aspectos más inmediatos, más cotidianos del curso, que centrarse en cuestiones abstractas que la mente va a utilizar para este fin. ¿Son útiles los conceptos abstractos? Sí, para las mentes que saben manejarlos, pero es que eso es la minoría. Es una minoría de mentes que tienen suficientemente resueltas las cuestiones básicas como para poder abordar cuestiones abstractas. Si tú a una mente que no ha hecho un trabajo le das todos estos conceptos, primero no los va a entender y lo único que va a hacer va a ser entretenerse con ellos. Ujú, sí, El curso los ofrece recuerdo, porque es un curso para maestros. Es decir, es un curso para el cual se requiere tener unas características mentales particulares. No basta simplemente con saber leer, hay que saber entender lo que se lee. Y esta es la parte dificultosa. Esta es la parte que algunas mentes entienden, pero la gran mayoría no. No por una cuestión de elitismo, sino porque para acceder a ese nivel de conocimiento hace falta cierta experiencia previa y cierta depuración, ¿sí? Así que podemos hablar de ello, pero eso no significa que vaya a ser de utilidad para alguien. vale, yo si quieres que me voy a enfocar en una parte que parece que sí puede ser muy útil. Ujú. En una parte que, como decimos, pues nada, era para explicar la supuesta separación, pero claro, es lo que tú dices, es muy abstracto y nos podemos entretener. Y esto le encanta al ego.
es verdad. Claro, la gente no se levanta por la mañana pensando qué demonios pasó con la separación, por qué ocurrió la separación. No, la gente ve ese problema de la separación en no tengo para pagar las facturas, en no aguanto a esta persona que tengo aquí al lado en mi propia cama, tengo resentimientos o tengo sentimiento de inferioridad por culpa de mis padres, en fin, todo esto es lo que hay en la mente que le da forma a esto que llamamos separación. Exactamente, exactamente. Pues mira por dónde que la parte 3 que claro, ya te digo, que yo también cuando lo vi fue cuando empecé con el curso y yo me estaba haciendo esquemas, ¿no? Ujú, Quizás para no llegar a donde tenía que llegar. Pero mira por dónde que decías esto del bypass, que es súper importante esto del bypass, la cantidad de lo que nos hace hacer el bypass, que nos tiene mantenido, nos mantiene estancados, ¿no? ujú. Entonces, lo que te decía, la parte 3 dice, el no mirar en el interior. Claro, si no miras lo que sostiene tu sistema de pensamiento. ¿Por qué no queremos mirar el interior? ¿Sería por razón del pecado? ¿Sería porque oculta otro temor? ¿Qué pasa si miramos y no vemos ningún pecado? Ah, sería como el mismo miedo a no deshacer lo que hemos hecho. ¿Miedo a no deshacer lo que hemos hecho o a deshacerlo? Exactamente, a deshacerlo. Ujú. Miedo a deshacerlo, sí, perdón, sí. Sí, es como que nos hemos comprometido mucho con todo esto que percibimos ahora como consecuencia de nuestra creencia en el pecado, y si de pronto miramos ahí y no vemos que haya ningún pecado, ¿qué hacemos con toda esta inversión? ¿Qué hacemos con la identidad que hemos fabricado en torno al pecado y todo lo que esto conlleva? Es mucho invertido. Es como me decía una alumna hace muchos años. Es que entonces todo mi sufrimiento, ¿para qué ha servido? Trataba Ah, de obtener claro. algún tipo de beneficio de ese sufrimiento porque lo consideraba un pago. Y con todo esto que he pagado, ¿me estás diciendo que no tenía ninguna deuda? Efectivamente, no te ha servido para nada, te lo podrías haber ahorrado. Hay que ver, es que hay que ver. Ah, ah, el hijo único está a punto se divide y hace supuestamente un universo físico para sentir pues que está separado de Dios, que estamos separados de Dios. Y claro, nos vamos fragmentando. Cuando tú, Andrés, y yo estamos aquí interactuando, sería como si fuese yo y yo, yo uno y yo dos, ¿no? Y bueno, sería como explicar un poquito la fragmentación. Pero claro, sería mover la culpa Pero para... ahí yo haría Escúchame. una matización, Lonia, que es, no es que haya un yo uno y un yo dos. Hay dos hijos de Dios que gracias a ser dos pueden disfrutar de esa interacción, igual que el padre tiene un hijo para compartir la creación. ¿Cómo se puede compartir si solo hay uno? Ser de un mismo pensar, dice el curso, ser un mismo ser significa ser de un mismo pensar, pero no significa que haya una sola identidad. Por eso Dios es el creador de las relaciones. Las relaciones, por lo tanto, siendo múltiples, son reales. Múltiples no significa separadas. Quizá esta es la matización más importante. Que haya dos no significa que estén separados. Y precisamente por compartir la unidad pueden disfrutar de la creación. Qué bueno. Eso sería que no excluye absolutamente nada Ujú. del Hijo de Dios, claro. Exactamente. Esto que has dicho de la culpa, de por qué he sufrido tanto y no me ha servido para nada. Hasta el final, hasta el final estamos creyendo, aunque intentemos entenderlo, pero
es que está muy infiltrado el tema de la culpa, porque parece que, o yo he trabajado mucho para conseguir esto, yo he tenido que sufrir mucho para llegar a esto, Hay que ¿no? pagar un precio. Hay que pagar un precio. Está muy, muy, en verdad es que es un, claro, es desde ese momento de la fragmentación Y que hay cuanto que más pagar el... pagas, más convencido estás de que eres culpable. Porque quien no es culpable no tiene necesidad de pagar nada, de hacer ningún sacrificio. Por eso es Claro. mejor empezar a atravesar esa incomodidad que produce no hacer nada como forma de compensación de la culpa. Cualquier cosa que yo haga con la idea consciente o inconsciente de pagar por lo culpable que creo ser, lo único que hace es fomentar todavía más esa creencia de que soy culpable. Si creo que soy culpable, pero me quiero liberar de esa creencia, identifico lo que hago para mitigar el sentimiento de culpa, dejo de hacerlo, atravieso la incomodidad que me da el sentimiento de culpa y paso al otro lado comprobando que efectivamente no hacía falta hacer nada. Esto es una cuestión de práctica. Ujú. En qué momento, por ejemplo, con tus alumnos y eso, has notado algún, alguna experiencia que se te haya compartido donde se ha dejado de hacer bypass y se ha sentido un alivio, un alivio, una sensación de estar en el hogar, ¿no? No, no es así como funciona, porque cuando alguien está haciendo bypass, lo hace con la intención de evitar el dolor. El bypass es la película que nos contamos, como suelo decir, la capa que interponemos entre nuestra vista y el dolor. Entonces lo recubrimos con algo que nos parece bonito a nivel intelectual para así no sentir la crudeza del dolor. Cuando alguien quita esa capa intermedia, con lo que contacta es justamente con el dolor que trataba de evitar. Porque el bypass es un mecanismo de defensa y nadie se defiende de algo que considera que es maravilloso. Con el tiempo, atravesando ese dolor y aprendiendo a manejarlo, se llega a eso que dices, pero es atravesando el dolor, no evitándolo. Exactamente, atravesándolo. Ujú. Luego mm, es es mucho más fácil transitar por esta experiencia. Claro, porque cuando conectas con el dolor, se produce un desarrollo emocional. El problema es que, aunque sentimos dolor, no aprendemos a gestionarlo, sino a taparlo. Tapar el dolor, y para eso hay muchos recursos mentales, y se propicia mucho desde la falsa espiritualidad. Al tapar el dolor, lo que hacemos es no solamente conservarlo, sino bloquear cualquier posibilidad de desarrollo. Y aquí suelo establecer un paralelismo entre el dolor emocional y el dolor físico. Cuando hay dolor físico, ese estímulo pone en marcha una serie de mecanismos de autorreparación. Si a ti te duele algo, tu cerebro entiende que en esa zona que está enviando ese mensaje doloroso, hay que llevar a cabo una reparación. Ha habido una herida, una lesión, y ahora hay que arreglarla. Bueno, con respecto a los pensamientos, a la psicología pasa exactamente lo mismo. Cuando hay un dolor emocional, ese dolor es una señal de alerta que se dirige a la mente para que proceda a hacer una curación o una corrección, que es lo mismo. Si en lugar de entender el dolor como el aviso de que hay un desajuste en tu sistema de pensamiento, lo tapas, es decir, en el ejemplo físico, tomas inmediatamente un analgésico, eso confunde el proceso natural
de corrección, porque crees que la corrección es el bypass. Ya has llegado. Ya ha llegado el pensamiento que te ha curado. No es cierto, no es que haya llegado el pensamiento que te ha curado. El dolor te parece tan profundo y estás tan poco dispuesto a conectar con él, que entonces lo que haces es poner una tirita, una curita, como dicen en Latinoamérica, para contarte que eso ya ha quedado curado, pero debajo la infección sigue. Y esa infección va a afectar a otras áreas, como no la cures. Y eso es lo que suele ocurrir precisamente. Cuando algo se tapa, como no se ha curado, acaba tomando otras formas que al final resultan inevitables. No te queda otra opción más que enfrentarte a ello. Y ahí no hay bypass que te pueda salvar. De hecho, nunca te salvó de nada. Funciona así, sí, sí, Ujú. funciona así. No, no puedes escaparte, no Puedes puedes. pensar que te escapas y durante un tiempo lo parece. Pero ¿qué ocurre? Que como enseña el curso, todo pensamiento produce forma en algún nivel y eso que está tapado bajo el bypass sigue produciendo forma. Y llega un momento que es lo único con lo que te encuentras, así que no puedes escapar de ti mismo por demasiado tiempo. Sería que una vez que ya el mecanismo de la proyección inconsciente se ha puesto en marcha, es imposible que no puedas encontrarte con eso que tienes que perdonar Sí, te lo vas a encontrar ahora por todas partes. por Por todas eso partes. decimos, claro, por eso decimos que es tan importante de cara al aprendizaje tener conciencia de lo que significa el término responsabilidad, que es una responsabilidad del 100%. Esto significa que todo lo que ocurre hasta el más pequeño detalle es el resultado de tu estado mental. Si tú entiendes esto, le das un orden a la relación de causa y efecto. La causa como tu pensamiento y el efecto cualquier experiencia que vivas. No importa si parece provenir de otra persona. El regalo, la otra persona, Sí, siempre, claro, claro, es donde nos lo enseña más, ¿no? sí, Seguramente sí, porque parece, claro, que la otra persona parece que sí tiene vida y sí le has dado vida tú, pero es decir, tú con tu proyección, con la película que te has montado, le has dado vida, ¿verdad? Es que es algo que eres tú mismo, aunque estábamos hablando de la relación y la creación, que para eso estamos, claro que sí. Es decir, pero sí que no se puede esconder. Es como una olla a mm, presión, llega un momento que sale todo. sí, así es, pero eso sale antes cuando aprendes lo que es la responsabilidad, porque como le da un orden a la relación causa-efecto, el aprendizaje se acelera. Ya no hay tantos autoengaños, que es el principal problema del aprendizaje. Cuando ya has aprendido esta lección, de alguna manera, ya no necesitas que se te vuelva a presentar en esta experiencia. Por ejemplo, alguien que te esté mostrando algo que tú no quieres, que estás haciendo bypass. Claro, Ah, claro, porque el aprendizaje tiene que tener un sentido. Como no hay casualidad en nada de esto, una experiencia confrontante que alguien venga a mostrarte solo sería la consecuencia de tu propia negación. A ver, ¿m? Tú te niegas a ver algo en ti, a reconocerlo en ti, aparece alguien que le da forma a eso. Si tú no te niegas a reconocer nada en ti, porque ya lo ves y está en proceso de sanación o directamente se ha curado, ¿qué necesidad hay de que se presente esa lección? Como no hay ninguna necesidad, no ocurre. Esto no es una cuestión de azar. mm, ya no necesitas. Podrías incluso en esta realidad.
que estamos experimentando, parece que bueno, que parece que estamos experimentando, sería un disfrute, en el sentido de que ya te estás experimentando como realmente quien tú eres, reconociéndote y puedes disfrutarlo. O no necesariamente reconociendo quién eres, a lo mejor no has llegado a ese punto, pero lo que reconoces es coherente. El otro viene a darte el mensaje, como dije, que tú te niegas a ver, pero si tú lo ves, aunque no sea todavía una representación de lo que eres, nadie tiene que venir a traértelo. Porque que venga el otro a traértelo es un recurso de apoyo a tu aprendizaje, de apoyo debido a la negación. Pero si no hay negación, tampoco se requiere ese recurso. No significa que hayas llegado aún a ese punto de reconocimiento de tu identidad, pero sí hay un aprendizaje que es coherente. Sería como así es cuando se te va despejando el camino de obstáculos. Ujú. Claro, claro, porque la irresponsabilidad, por su propia naturaleza, hace que parezca que haya más obstáculos de los que realmente hay. Porque al negar algo en ti y al tener que otro darle forma, por no reconocer esa responsabilidad, te crees que es un verdadero obstáculo. Pero ese obstáculo puede quedar perfectamente resuelto o ser innecesario si hay un reconocimiento previo. Nadie tiene que venir a darle forma a un obstáculo que tú no te has puesto a ti mismo. Cuando ya has aprendido suficiente, ¿estás para servir? Servir es una, vamos a llamarlo, em, actitud inevitable, porque, como dices, aprender suficiente significa reconocer la naturaleza de lo que somos. Y esto significa también reconocer que no estamos solos en nada, que la idea de que tú puedes salir beneficiado a costa del perjuicio de otro no tiene ningún sentido. Por lo tanto, esto que llamamos servir, o dicho de otra manera, hacer lo correcto independientemente de en qué circunstancia o a quién, es la conclusión lógica de esta comprensión provista por el aprendizaje. Es decir, si solamente me estoy dando a mí mismo cada vez que hago algo, porque lo que hago afecta mi estado mental, ya no tengo necesidad de seguir haciendo nada que me pueda perjudicar. Por lo tanto, no hago nada que pueda perjudicar a nadie. Podemos llamar a esto servir, si quieres. Vale, ¿De sí, lo qué, de decía, qué es de lo que más necesidad tengo? Justo eso, por cómo funcionan las leyes de la mente, es lo que tengo que ofrecer a otros. claro, ¿qué es lo que ofreces? Porque ya no puedes ofrecer nada que tú no tengas, es decir, porque tú lo sientes así, no es porque tengas que servir en el sentido de tengo que hacer algo porque tengo que pagar un precio, no, Ujú. sino porque ya por naturaleza de tu estado de conciencia ya estás sirviendo. Sí, pero el curso enseña que enseñar, valga la redundancia, no es una opción, porque enseñar es convocar testigos acerca de lo que se piensa. Y como todo el mundo está pensando en todo momento, todo el mundo está convocando testigos y por lo tanto enseñando lo que cree. Sea esto correcto o incorrecto, real o falso. Servir es convocar testigos acerca de un verdadero aprendizaje, enfocado hacia lo real. Pero todo el mundo enseña, aunque sea equivocación. El delincuente que tiene su pandilla también está enseñando.
Está enseñando, por ejemplo, lo que considera que es la abundancia, lo que considera que es el respeto, lo que considera que es el reconocimiento. Está sirviendo, entre comillas, a otros, mostrándoles qué es lo que él cree. El que se dedica a cuestiones de Dios también está enseñando a otros, convocándoles como testigos de lo que cree. Lo que ocurre es que en este caso, al ser una enseñanza real, en el sentido de que proviene del Espíritu, que es el único que puede llevar a cabo este proceso, todos salen beneficiados, incluido el que hace el servicio. Claro, sería como empezamos el proceso de creación. Ujú. Ah, el proceso de creación es Es continuo, es darle, coherente, incluye a todos. Sí, claro. Qué bueno, pero lo que has explicado, porque claro, queremos decir que somos uno, y como si el otro pues no sintiera, cuando realmente es otra parte de ti, pero sí siente, es decir, ah, hay como una retroalimentación de unos con otros, siendo el mismo, es como procedemos de la misma fuente. sí, lo que ocurre es que puede haber cierta confusión debido al problema de la identidad en uno mismo, puede haber cierta confusión con respecto al otro. Porque el problema de la identidad, el problema del yo, el concepto del yo, surge en interacción con otros. Eso ya me condiciona. Yo soy en función de lo que otros piensen de mí. Es Ujú. decir, que como va mi valor en ello, mi actuación con respecto a los demás puede poner en riesgo o no lo que yo pienso acerca de mí. Desde ese punto, pensar en los demás es algo totalmente interesado, porque no puedo excluir lo que pienso que soy de lo que creo que los demás van a pensar de mí. Eso solamente tiene sentido cuando se ha comprendido, aunque sea mínimamente, que mi identidad no depende de lo que otros piensen de mí. Estamos hablando ya de un grado avanzado de aprendizaje. Y desde ahí, con relación a los demás, lo único que tiene sentido es observar siempre, invariablemente, qué es lo mejor para ti. Porque lo mejor para ti inevitablemente se convierte también en lo mejor para los demás. Esto no significa ir a ciegas pensando que todo el mundo ve las cosas como tú las ves. Lo que significa es que se entiende que solamente puede ser bueno para los demás lo que es bueno para ti, porque los demás no pueden estar excluidos de tu propio bienestar. Y cuando tú crees que tienes que hacer un sacrificio para beneficiar a otro, lo que estás haciendo en realidad es verlo desde el punto de vista anterior que hemos comentado, en el que hay un interés. Yo pago un precio para obtener a cambio la reafirmación del yo que creo ser a través del otro. Pero cuando tú ya has roto con esa fantasía de que tu identidad o tu valor depende de lo que los demás piensen, lo único que puedes hacer es ver al otro en ti. Es decir, mirar en ti qué es lo que más te conviene en realidad desde el punto de vista del Espíritu Santo. Y lo que el Espíritu Santo considera que es valioso en ti, inevitablemente lo es en el otro. Por eso dice el curso, no le enseñes a alguien que él es lo que tú no querrías ser. Entonces observa en ti, no te fijes tanto en el otro, que es lo que necesita o deja de necesitar, porque no puede ser diferente de lo que tú necesitas. Hablando en términos generales, lo único que necesitamos es recordar cuál es la verdad. En términos prácticos, esto puede tener infinidad de niveles y de matices, claro. Es decir, a la hora de aplicar esto prácticamente, hay que tener en cuenta muchos otros aspectos. No solamente qué es lo que para mí en este momento es real. Sé qué es lo que es real en términos generales, pero ahora, si quiero aplicar esto en mi relación con el otro, debo entender en qué punto de este camino
se encuentra el otro. Porque a lo mejor el otro no va a entender por qué para mí es bueno esto en este momento. Pero si yo he recorrido ese tramo, sí puedo reconocerme en el otro, en el punto en el que está, y entonces ofrecer o compartir en el nivel en el que el otro se encuentra para quien sí tiene valor cierto aspecto distinto que para mí. Por supuesto, y eso no te habrá ocurrido, nos habrá ocurrido a todos, ¿no? ¿Cómo pensabas hace 5 años? ¿Cómo estás pensando ahora? Es que no Mm, habrías entendido, no tenías no podrías haber entendido de la claro. misma forma, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y Ujú. ahora dices, pero ¿cómo podía entender así? Y ahora lo veo. Y no lo veía y estaba enseñándomelo igual. Y Y como no lo todo esto, podías ver o no lo querías ver en ese momento, pero seguía estando ahí. exactamente, y está ahí y se ha seguido perpetuando hasta que lo has querido ver y hasta que lo has... Ahora entiendo por qué. Y luego tenemos, muchas veces queremos que el otro pues lo vea igual. Pues no, es su camino, ¿no? Claro, pero cuando alguien quiere que el otro vea igual que tú algo, o sea, cuando tú quieres que el otro lo vea tal como lo ves tú, necesariamente está implicada ahí la reafirmación personal, Claro, por lo que enseña el propio curso. Cuando alguien no comparte, cuando tú no compartes el sistema de pensamiento de otro, se debilita. Y si el otro se identifica con él, se siente amenazado, se siente atacado. Por eso cuando necesitas que otro piense como tú, es porque el concepto que tienes de ti mismo va ligado a esa creencia. Así que necesitas buscar aliados para acabar convenciéndote de que lo que piensas sobre ti es real. Porque lo que más miedo le da a la mente es la incertidumbre en cuanto a la identidad. No saber quién eres. claro. Este curso o bien se cree enteramente o bien no se cree en absoluto. Sí, Es que es sí. radical, es radical. Por eso el tema del bypass y aparentemente tiene que suceder sucesos, aprendizajes, hasta que lo quieres ver, ¿no? Pero porque la verdad no hace concesiones. O algo es real o es falso. No puede haber medias verdades aquí. Por eso hice el curso, aprenderás que no hay un lugar intermedio en el que detenerte entre el cielo y el infierno. Mientras no estés en el cielo, estarás en el infierno. Pero el problema aquí de nuevo es el bypass. Es la falta de honestidad con uno mismo. Quizá todo estudiante del curso tendría que empezar con ese acto de honestidad. Claro, aunque esto es mucho pedir, sobre todo cuando no se entiende lo que es la responsabilidad. Con el acto de honestidad me refiero a reconocer que lo que se tiene es lo que se quiere y que este no es un curso para que pasen otras cosas aparte de lo que piensas, sino para reconocer que lo que ocurre es lo que piensas y por lo tanto lo que valoras. A partir de ahí hay alguna posibilidad de hacer algo, porque se parte de una base real. Esto es lo que quiero, esto es lo que creo que soy, esto es lo que valoro. Bien, ¿qué sentido tiene hacer un curso para cambiar lo que valoro si precisamente valorarlo lo va a mantener a mi lado? Por eso hay muchos estudiantes que sienten frustración, porque no cambia nada. ¿Por qué no cambia nada? Porque todavía no han llegado al reconocimiento de que lo que tienen es lo que valoran y lo que quieren. A partir de ese reconocimiento puede empezar a introducirse algún tipo de cambio. Bueno, mm, esto lo quiero, lo valoro, pero a lo mejor se puede mejorar. Cuando hablo de mejorar no es mejorar la ilusión, sino ir llevando el pensamiento al siguiente nivel. Quizá podría tener esto mismo sin sacrificios, por ejemplo. Y eso es un proceso de depuración del pensamiento que me va llevando naturalmente a alinear mi pensamiento con el del Espíritu Santo. Hace falta tener dinero en este mundo, vale.
y no me queda más remedio que trabajar. Muy bien. ¿Por qué, si ahora estoy trabajando en una cosa en la que me estoy sacrificando, por qué no trabajo en una cosa en la que me sacrifico menos? Y poco a poco voy transformando ese pensamiento hasta que me dé cuenta de que a lo mejor ni siquiera hace falta que me sacrifique. ¿Ves? Pero no podemos pasar de estar en un trabajo sacrificado a la paz de Dios, porque la mente necesita entender los niveles intermedios. No porque sea necesario como tal, sino porque la mente cree que es necesario debido a las resistencias. Así que la mente va avanzando de nivel en nivel, de abajo hacia arriba, como enseña el curso, antes de llegar a la conclusión de que en realidad nunca hicieron falta los niveles. Pero como la mente creyó que hacían falta, por eso los vive así. Sí, cuando realmente estás intentando avanzar y ves que no avanzas, que sientes esta típica frustración que se siente, es porque sientes que estás entre dos mundos. Entonces es muy doloroso porque tú quieres avanzar, pero realmente quieres avanzar ¿desde dónde? Desde la separación. Desde la separación quieres abarcar la unidad, la unicidad, lo imposible desde la separación. Es decir, crees, incluso llegas a creer que tienes que abandonar todo este mundo que no tiene sentido tener que abandonar nada, ¿no? Sí. Ni el cuerpo, ni el mundo, ni nada. Tienes que abandonar el sistema de pensamiento que ha creído que hay algo que abandonar. Um, el tiempo, el tiempo que estás tú intentando avanzar y ves que no avanzas, en mi caso es cuando más sufrí, porque no soltaba la identidad, pero sin darme cuenta. No Claro. es que no quisiera, es que no me daba cuenta. Pero por eso digo que es tan importante un ejercicio de honestidad. Es Sí, más, te diría, el curso solamente se puede aprender de verdad a partir de cierto grado de funcionalidad mental. ¿Qué significa esto? Que si tú te sientes atraído por el curso solamente como un medio para liberarte del malestar, ya estás perdido desde el inicio, porque no sabes lo que estás haciendo ni para qué. Si una persona aprende a ser funcional, es probable, es probable que pierda el interés por el curso. Me refiero a una persona medio, ¿de acuerdo? Una persona que no tenga reales aspiraciones espirituales. Es más, si la mayoría de los estudiantes del curso tuvieran una vida funcional, del curso y de espiritualidad en general, para no concretar solamente en el curso, si la mayoría de los estudiantes de espiritualidad tuvieran una vida funcional, no seguirían sintiendo interés por la espiritualidad, porque en realidad no tienen interés por la espiritualidad. Consideran la espiritualidad como una forma, como un remedio mágico que les libere de sus conflictos emocionales debido a su disfuncionalidad mental. Por ejemplo, y lo he visto muchas veces, em, tanto en hombres como mujeres, pero especialmente en mujeres. Llegan al curso, están muy interesados en el estudio y quizá en el curso o fuera del curso encuentran pareja y mágicamente desaparece el interés por el estudio del curso. ¿Para qué era entonces el curso? Para cubrir un vacío emocional. Entonces, ten una vida funcional económicamente, en cuanto a salud, emocionalmente, familiarmente, ten una vida funcional. Y si a pesar de tener una vida funcional, el curso todavía te sigue llamando, entonces responde esa llamada. Pero no respondas una llamada que en realidad es la llamada de tu ego a liberarte de un dolor que no estás realmente dispuesto a liberarte de él, sino únicamente a taparlo con espiritualidad. Entonces, ¿quiénes son
los que responden de verdad a la llamada, los que no utilizan esa llamada como un sustituto de su propia disfuncionalidad. Sí, sería para suplir las carencias y para tener un antídoto, bueno, tener algún calmante y la vía de salida. Como se dice aquí muchas veces, el último que vamos es a Dios, ¿no? Primero lo probaré todo. Ujú. Cuando ya no me quede nada, pediré ayuda a Dios. Y claro, se pedía ayuda a un Dios externo que, según cómo te hayas portado, pues sí o no. Pero es lo que estás diciendo, utilizar el camino espiritual para solucionar carencias emocionales. Esto sería otro tipo de bypass, de poner otra tirita, otra que continúa. Claro, y algunos No, pueden pensar, bueno, ¿y no es precisamente la espiritualidad para resolver estas cuestiones? No, no, ¿por qué? ¿Qué dice el curso? Creo que es en el punto número 13 de los principios de los milagros. No, en el 13 no, es en otro punto. Dice que todo el mundo tiene derecho a los milagros, pero antes es necesaria una purificación. ¿Quién va a hacer esta purificación que no proviene de los milagros? Tú mismo. Es decir, un curso de milagros, te va a ayudar con los milagros a partir de que tú estés en cierto punto de desarrollo. Si tú no has llegado a ese punto de desarrollo por tu parte, no hay nada que el espíritu a través del curso o en tu mente pueda hacer por ti, porque no estás suficientemente cerca. No has llevado a cabo esa depuración, esa purificación de tu mente, lo cual significa que todavía te atrae la disfuncionalidad. Y de lo que valoras, ni Dios te puede salvar, porque no te puede arrebatar algo que tú has considerado que tiene valor. Por eso, lo que te está diciendo es, resuelve tu vida. Esto ningún estudiante lo quiere ver, porque la mayoría ya cree que tiene su vida resuelta. Resuelve tu vida y estarás preparado para el curso. Todos creen que ya tienen su vida resuelta y que por lo tanto están preparados para el curso. Y olvidan otra parte fundamental en la que dice que con respecto al alumno feliz, que hace falta primero que te des cuenta de que eres infeliz y desdichado antes de que el espíritu pueda ser de utilidad para ti, porque entonces no vas a entender el contraste. Si tú ya crees que tienes una vida funcional y ordenada, sin ser cierto, el espíritu no te va a poder enseñar a base de contrastes. no sabes ni que si no sabes que sufres, ¿cómo vas a buscar ayuda? Si crees que Claro, es no eres claro, consciente siquiera de la necesidad de ayuda que tienes. Porque cuando tú miras a tu alrededor, te parece que todo está bien. Hablo de tener una vida verdaderamente funcional, no que te lo parezca. Hay personas, por ejemplo, parejas, que consideran que funcionan bien porque aparentemente no hay ningún conflicto. Es decir, que no discuten, pero que no ya. discutan no significa que haya una verdadera comunicación. Esas son generalmente las personas que consideran que tienen una vida funcional. Y al no ser cierto, cuando entran al curso, no entienden por qué tienen tantas dificultades para entender especialmente algunas partes de la relación especial. Y es que están tapando con esa aparente paz todo un conflicto profundo. Ahí ya han bloqueado su capacidad de aprender, porque consideran que no tienen nada que aprender con respecto a eso. Esto es un ejemplo. Como decíamos, se vuelve a repetir. Es decir, ahora puedo intentar hacer el bypass con una pareja, ¿vale? Porque estoy en la fase de enamoramiento y me encuentro, ¡buah! De esta manera me olvido del curso, ¿no? Sí. Pero luego, ¿qué hace? Pues es que es imposible que no lleguemos donde tengamos que llegar cuando es el plan Ujú. que tenemos que, pues pasa un cierto tiempo y volvemos a estar como al principio o peor. Entonces, ahora otra vez cojo el curso y voy a empezar a hacer el curso a ver si el curso Cojo me de puede nuevo el salvar. ansiolítico.
para que me siga sí, liberando del dolor de mis propios errores de pensamiento. Es decir, no tengo un verdadero propósito de que la dirección que propone el curso sea mi única referencia, sino que mi referencia es el conflicto y puntualmente utilizo el curso para aligerar la incomodidad de mis malas decisiones. qué bueno. Pues mira, yo aquí tenía un esquema, pero ese esquema no realmente no sirve para nada. Me ha encantado porque es así, Andrés. Estamos dando vueltas donde no hay que darle vueltas y mucho menos tener que hacer eh, entretenernos donde no hay que entretenerse. Hay que mirar de todos estos puntos de las cuatro divisiones que decía Kenneth Bunny, para explicarlo un poquito así, pues con la que más hemos profundizado ha sido con la de mirar hacia adentro, Mm. mirar, mirar, ¿no? Y Claro, ahí esto está es la lo más, referencia. Y miras hacia adentro no desde un punto de vista ombliguista, de mirarte el ombligo, sino que lo que ves ahí es lo que todos los demás llevan consigo. Estás accediendo a lo que realmente es en todos. sí. Y poder decir, sí, me siento mal, sí, me ha molestado, o ha habido, no sé, encuentro, mm, siento odio en ese momento, o siento algo y tener que mirar, ¿no? Tener que, claro, es así, Desde un punto de vista objetivo, lo más objetivo posible. Las emociones no son un problema, las emociones solamente son indicadores de pensamientos. Por lo tanto, si alguien siente resentimiento, debería aprender a manejar eso y a expresarlo de la manera más impersonal posible. Porque en cuanto se habla de una emoción, se estaría haciendo alusión directamente al pensamiento que está detrás de la emoción. Y podría compartir, por ejemplo, una relación de pareja. Desde la responsabilidad me he sentido así y me he dado cuenta del pensamiento que tenía detrás. Cuando has hecho este comentario me he sentido ofendido, pero he entendido la creencia que había detrás, que solamente mía, es mi decisión tener esa creencia. Nadie me ha obligado a tenerla. Por lo tanto, nadie me obliga a sentir lo que siento, ni lo puede provocar. qué maravilla, Andrés. Pues muchísimas gracias, como siempre, Andrés de Mente Uno. Siempre estamos profundizando cada vez. La verdad es que muy bien, muy bien. Me encanta que salga, que surja como tenga que surgir. Y el tema, pues es importante que le demos donde es importante, donde realmente podamos aprender algo. Así Ujú. que muchísimas gracias, Andrés. A ti, Ilonia. Gracias. Gracias. Nos vemos pronto. Muy bien, un abrazo.